Bien, seguimos en Cannabitácora, este viaje de saber compartido que hacemos todos los miércoles de 21 a 23 por Radio Universidad. En esta ocasión dialogamos con Luisa María Patiño, abogada de Colombia y fundadora de Legislarte, una firma especializada en el soporte legal para la industria del cannabis en Colombia. Con más de 7 años de experiencia, ella ha liderado más de 60 proyectos productivos y comerciales, destacándose en el licenciamiento, cumplimiento normativo, comercio exterior y fortalecimiento empresarial. Ella fue quien asesoró la primera exportación comercial de flor psicoactiva allá por 2021 y ha acompañado procesos de exportación de flor y derivados de la planta. Además, Luisa es integrante del cuerpo docente de la Diplomatura de Extensión Universitaria, Aspectos Estructurales para el desarrollo del cannabis en Argentina y la región, que está dando en conjunto el programa de cannabis de la Universidad de San Luis, AUPAC y Proyecto Cáñamo. Dicho todo esto, Luisa, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Agustín, muy bien, ¿tú cómo estás? Muchas gracias por la introducción. Bien, muchas gracias a vos por este tiempo y la conexión desde Colombia. La verdad que nos gusta mucho conocer realidades dentro de Argentina. También hacemos la extensión a lo que es América Latina. En este caso, con Colombia no habíamos tenido todavía la oportunidad de contactar a nadie, así que eso es la primera. Bueno, maravilloso. Sí, acá sí que tenemos mucho que aprender entre ambos países y pues a nivel regional, no solo como la experiencia que desde Colombia hemos tenido, sino también los tropiezos y los errores que hemos cometido para que no se cometan, no se cometan en otras partes. Ujú. Esa es la idea de estos espacios. Tal cual, tal cual. Contanos un poco, vamos desde el principio, cómo vos como profesional en abogacía empezaste a trabajar dentro de la línea de cannabis. Bueno, Agustín, yo siempre digo algo que es como muy cliché y que digamos que a mí yo no busqué como tal esta planta o este trabajo, sino que me encontró a mí y parte principalmente de mi abuela, que desde muy pequeña crecí siempre escuchando a mi abuelita que todo lo solucionaba a punta de cannabis. Cualquier dolor, articulación, osteoporosis, no poder dormir, nervios, todo siempre era la que decía, no, consígame unas hojitas de cannabis. Por allá en el 2017 sale la ley 1787, donde dicen, ok, ahora vamos a poder permitir que empresas privadas, no solo algunas empresas, puedan solicitar licencias para sembrar cannabis. Para el 2018 sale el borrador del decreto que en ese entonces pues todavía no sabíamos cuál iba a ser, que se convierte en el 613, que es el que trae todas las reglas del juego para poder sacar licencias. Y una persona, un grupo de empresarios estaban buscando un abogado en ese momento, pues, y con toda la trayectoria y con todos los problemas, y digamos que hemos tenido como prejuicios en Colombia, muchos abogados se abstenían porque decían, no, yo no conozco esta norma que dice que van a poder sacar para sembrar cannabis y muy pocos abogados se atrevieron a entrar. Ujú. Me recomiendan, yo estudiaba también filosofía, me incliné mucho para la filosofía del derecho, alguien me recomienda y yo digo, listo, arranquemos, yo no tengo ni idea, digamos que es una norma que apenas vamos a conocer, está aún en borrador, pero arranquemos. Una Ujú. vez quedan firme, fuimos una de las primeras empresas en solicitar licencias y fuimos pues de las primeras 15 licencias en obtener, y a partir de ese momento yo dije, esto me encanta, eh, y me quedé. Y desde ese momento, Ujú. que fue a inicios del 2018, pues empecé a trabajar exclusivamente con la industria del cannabis y pues hoy seguimos acá. Ya varios años después continuamos acompañando empresas que quieren licenciarse o empresas que ya están para que puedan cumplir normativamente todo esto que es cada licencia de un montón de obligaciones y quienes ya están exportando, acompañándolas en todo el proceso regulatorio, normativo para poder exportar. Pues que así fueron mis inicios. Claro, y un camino bastante, con muchos vaivenes, como se dice, por estas coordenadas. En un momento, esas primeras licencias, tengo entendido, se parecía a algo de esto de la fiebre del oro y la búsqueda de Ujú. algo que parecía muy seguro, y después no fue tan así, sobre todo en los primeros años. ¿Nos contás un poquitito cómo fue eso? Sí, Agustín, es muy triste porque en ese momento pues se hablaba del oro verde, aún nombramos y confiamos en que esto en algún momento sea el verdadero oro verde. Mm, pero eso se generó una especulación gigante en torno a a la posibilidad de las inversiones extranjeras. Entonces, en Canadá especialmente,
tenían el principal interés en poder sembrar en Colombia, pues imagínate, marihuana colombiana legal, comercial, eso era, lo pintaban como lo mejor y la forma más rápida de hacernos millonarios. Y conozco muchas personas que incluso hipotecaron o vendieron sus propiedades para poder licenciarse en unas licencias que en ese momento les costaban y les cobraban cientos de millones de pesos colombianos. Y porque les decían que una vez tuvieran la licencia, las podían vender solo teniendo las licencias hasta en 4 millones de dólares. Entonces, todo, digamos que cuando tú decías voy a sembrar, estoy buscando un predio para sembrar cannabis, entonces era un predio que podría estar subutilizado, digamos que solo tenían pasto, pero al saber que era para cannabis, entonces inmediatamente ese metro cuadrado de ese predio ya valía 6 veces más porque era para cannabis y pues acá es todo el que se metía en cannabis era multimillonario, era solamente inversión extranjera y empiezan los problemas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a traer ese dinero? Ah, no nos abren cuentas bancarias, cuál va a ser el mercado al que vamos a sembrar, cuál va a ser el tener. Y esa norma inicial, que era el 613, prohibía la exportación de la flor. Por eso, pues más adelante lo que mencionas un poco el hito de la exportación de la flor, pero un grave error que tuvimos con la regulación nacional es que prohibimos la exportación de la flor y eso empezó a hacer que únicamente unas empresas que pudiesen tener UGMP facilities para poder hacer el proceso de extracción fueran las que iban a exportar el derivado y el resto, de cierta forma, estaban obligados a venderles a ellos porque no podían exportar la flor, pero tampoco tenían la capacidad para tener una UGMP facility. Entonces, aquí empiezan todos los problemas y es que empezamos a comprar licencias, a pagar lo que fuera necesario. Muchos asesores y muchas personas se aprovecharon de eso y cobraban cifras pues absurdas, digamos que porque automáticamente si era cannabis igual a mucho dinero. Ahí empezaron, ese digamos que fue el inicio, con muchas falsas expectativas, pero también muchas de mala fe de pronto creadas, pero la mayoría fueron muy genuinas. Claro, confiábamos y así se presentó también como la iniciativa, digamos que desde gobierno en su momento, como la salida, lo más grande en pasar en Colombia. Y mucha gente se confió plenamente y ciegamente en eso, y por eso apostaron todo lo que tenían, y muchas inversiones entonces se fueron en pagos también muy altos. Entonces eran inversiones gigantes, pero los gastos, todo el personal tenía unos salarios altísimos, el arriendo, las inversiones, infraestructura, todo lo pensamos farma, y yo creo que ese es otro punto acá a tener en cuenta y el error que no deberíamos replicar es pensar que es más bien es separar y aislar por completo la flor de cannabis del agro, porque lo sacamos y lo metimos en farma y por eso todo valía 80 veces más y todo era tipo farma, el laboratorio era farma, todo tenía que ser de grado de un nivel y una inversión farma, y desvinculamos a la planta de lo agro. Y esto sigue siendo una industria agro, así sea agroindustrial, con fines para pacientes, dentro de un uso farma, la producción se da en la finca. Y ahí sí. nos empezamos como a bajar de esa nube. Claro. Preguntarte por el contexto político que habilitó ese tipo de normativa, porque acá también en Argentina nos prometieron y legislaron hablando de el precio del gramo a nivel internacional, unos 10.000 nuevos puestos de trabajo y millones de dólares en exportación, que lejos estuvo de ese diseño e implementación de hacerlo. Hace poco, de hecho, se disolvió el organismo que iba a generar las licencias en menos de 2 años, habilitando un puñado de licencias. Bueno, una cosa bastante desprolija, pero en ese contexto fue un contexto de, acá en Argentina, 2020, un contexto de pandemia, un contexto de un nuevo gobierno nacional que buscaba en esa promesa dar algún tipo de luz a lo que iba a ser un camino productivo y poner muchos números. ¿Cómo era la realidad en esa Colombia años antes de la pandemia que habilita a esta normativa?
Bueno, este proceso, pues recordemos que antes de la ley 1787, ya a través de decreto se habían reglamentado y se le habían otorgado unas licencias a algunas empresas para cultivar. Entonces, era algo que ya por vía de decreto existía. Sin embargo, solo en este momento y muy de la mano de los acuerdos de paz, recordemos que en esa fecha, hablando pues como a los contextos políticos, Ujú. en Colombia se firma el Tratado de Paz y uno de esos puntos dentro de los acuerdos y el tratado era el agro y el proceso de búsqueda de, digamos que de transición de economías ilícitas a economías lícitas, especialmente el tema del cannabis. Eso tiene una fuerza muy importante como acuerdos y dentro de estas obligaciones o compromisos que se adquieren y a raíz de eso también es que se empieza a generar entonces un nuevo decreto para que ya no sea únicamente estas cuatro empresas que tenían unas licencias, sino que uno, hablaban de proceso de extensión rural y el proceso de extensión rural como obedeciendo en principio y a medias, ya te explico por qué, Ujú. la protección al pequeño y mediano cultivador, a quienes tenían hasta media hectárea o eran pequeños, entonces generan esta ley, dentro de la ley se crea la figura del pequeño y mediano cultivador, pero toda la obligación de la extensión rural que debería estar en manos del Estado es transferida a los otros licenciatarios que en teoría eran grandes licenciatarios. Claro. Entonces, el contexto político es protección, acuerdos de paz, protección a pequeños y medianos cultivadores en Colombia y transición de economías ilícitas a través de la regularización de la planta, que históricamente en estos municipios de conflicto, pues han existido y se les da la opción de poder hacer la transición. En la Mm. práctica, te adelanto, nada funcionó. Eso no funcionó. Hoy no existen pequeños y medianos cultivadores activos. Esa idea del gran empresario, entonces el que no es pequeño y mediano porque va a sembrar menos, perdón, porque va a sembrar más de media hectárea, automáticamente es grande. No. Y eso era lo que pensaba y planteaba el 613. Pero adicionalmente el que hubiesen partido de que esto iba a ser para millonarios y que todos los empresarios iban a ser unas empresas millonarias y se les ponga toda la responsabilidad de la transferencia. ¿Cuál es, digamos, que implica este proceso de transferencia? Es de conocimiento, infraestructura y de compra. Pero si no habían empresas con la capacidad, porque no hay mercado, o sea, empezamos mal, no hay mercado. Recuerda que nos cierra la exportación de la flor. Mm. No hay mercado nacional porque el único mercado nacional que empezamos a encontrar es el de cosméticos, pero en cosméticos tenemos la restricción de que solo podemos tener hasta 0,2% de THC. Para esas cantidades en una dilución yo necesito muy poquito CBD o idealmente CBD aislado, que en Colombia sale carísimo. Es casi que imposible tener un CBD competitivo por la forma en la cual nosotros lo extraemos. Entonces, no hay mercado. Si no hay mercado multinacionales de las cuales tanto se habló supuestamente, pues aunque sean multinacionales, tienen otros intereses, pero el 90% de la empresa que es considerada, o de la industria que es considerada grande, no es grande. Se entiende como grande solo porque querían sembrar más de 0,5 hectáreas. Si no hay mercado, obviamente, y toda la responsabilidad la tienen ellos no tienen para hacer transferencia de tecnología al pequeño y mediano, pues queda desamparado, porque no hay un Estado asumiendo esa transferencia y tampoco hay una industria con la capacidad para asumirla. Y ahí entonces empieza, digamos que este contexto, este aspecto teleológico, lo que se buscaba con la regulación, que obviamente era generar mayor ingreso, por supuesto, eso pues para nadie es un secreto que el Estado se debe pensar como una empresa también en algunos aspectos, no en todos. Mm, todo ese aspecto pues en la práctica empezó a verse desconfigurado o desfigurado más bien, pues por la realidad, por la misma realidad. Entre ellos, para ir cerrando como esta pregunta, Mm. y es que en la práctica decimos, ok, vamos a acompañar a través de esta norma, basada también en los acuerdos de paz, vamos a hacer la transición a economías lícitas, pero resulta que cuando se pedía una licencia en el Cauca, que es una de las más históricamente afectadas por la lucha contra las drogas, llega
los funcionarios queremos licenciar un predio y dicen, no, nosotros no podemos ir allá a visitarlos porque esa zona roja, esa es una zona muy peligrosa y no podemos enviar a funcionarios del ministerio a que hagan visita. Y sin la visita no les podemos dar licencias y por ende les niegan la licencia. Entonces, en esto, algo tan importante como la transición no es posible, primero porque desconocemos la realidad del país. Y eso es otro punto como llamado de atención. Si vamos a regular, tenemos que regular basados en una realidad, con un contexto de tu país y no de lo que quisiéramos que fuera. Bueno, eso es como el contexto Claro. que no ha cambiado mucho desde entonces. Continuamos con esos mismos inconvenientes, pero bueno, han habido modificaciones que ya ahorita seguramente hablaremos. En Canabitácora hablamos con Luisa Patiño, que es abogada y fundadora de Legislarte, la firma especializada en soporte legal para la industria del cannabis desde Colombia. Y me suena mucho a lo que mencionás último, Luisa, ligado a conocer la realidad y últimas decisiones del gobierno nacional en Argentina que le imprimieron a las organizaciones que desean justamente cultivar y dar a sus socios y sus socias y a sus pacientes la prohibición de que estas personas dentro de la comisión directiva de las organizaciones, principalmente organizaciones canábicas, no tengan ningún tipo de antecedentes de infracción a la ley penal vinculada a la ley de drogas, ¿no? Desconociendo un poco lo que es la realidad de quienes militan la planta y trabajan con la planta desde hace muchos años, ¿no? Pero me quedé pensando en eso justamente por esto, hacer un diseño normativo que tenga una pretensión, que tenga una proyección, que tenga un horizonte, pero que también trabaje sobre una realidad, y de esa manera sea de alguna manera posible de hacer. Totalmente. Mira que en el decreto 613, que fue el primero que tuvimos, también teníamos esa restricción, y es que los socios o accionistas que tuvieran un porcentaje igual o superior al 20% no podían tener antecedentes penales relacionados con narcotráfico. Sin embargo, afortunadamente, digamos que esto cambió porque hubo una crítica muy fuerte, y es que eso se constituye o se configura en una cadena perpetua. Si tú toda la vida vas a seguir siendo juzgado por un delito que ya pagaste, y por eso estamos hablando de antecedentes, no de condenas vigentes o de condenas activas, es algo que tú ya pagaste, pero te siguen persiguiendo y te siguen restringiendo derechos. Por eso se asimila a una cadena perpetua. Y en Colombia, la cadena perpetua está prohibida. Entonces era una norma, era una regla inconstitucional, que afortunadamente fue corregido en el decreto 811, que fue el que tuvimos ya en el 2021, donde se empiezan a corregir algunos aspectos, ¿sí? Yo quiero decir que aunque en muchas ocasiones pues siempre digo, mira, es que esto quedó mal, es que tenemos este problema, es que esto desconoce, siempre cuando he tenido la oportunidad de hablar con las personas o los legisladores, o más que legisladores, digamos que quienes hicieron parte de todo este proceso de la construcción de la norma, yo les agradezco y realmente los admiro mucho, porque también tengamos en cuenta que regular en un contexto como Colombia, con todos los prejuicios que hemos tenido, con todos los antecedentes y con toda la historia, y adicionalmente teniendo a Estados Unidos como un veedor, a la JIFE como con los ojos puestos encima, pues no era una tarea fácil. También entiendo eso. Afortunadamente, dos cosas fundamentales en el 811 se corrigieron. Una de ellas fue la posibilidad de exportar flor. Otra de ellas fue el cambio de perspectiva de definición de pequeño y mediano cultivador, que ya no dependía de las hectáreas o de la cantidad que iba a sembrar, sino de los ingresos que tuviesen. Y la tercera es que entre ellas pues ya no se condenaba, no se prohibía a quienes tuvieran antecedentes, sino a quienes al momento de solicitar la licencia tengan una condena en firme. Y eso es algo trascendental por respeto, no solo digamos que a la Constitución, sino algo muy importante que tú mencionas, y es el desconocimiento de quienes con sangre, con sudor, con lágrimas y hasta con su libertad han hecho que Colombia sea vista en el radar y reconocida, y hoy tan apetecida por los inversionistas para la siembra de cannabis. ¿Qué pasa con ese contexto de quienes se sacrificaron y quienes hoy son reconocidos como growers, master growers, cultivadores que incluso con otras profesiones hoy son excluidos porque no son ingenieros agrónomos? Y entiendo, pero que en estos contextos hace unos años, ¿cierto? Antes de esto, eran
sinónimo de peligro, sinónimo de persona no grata, no deseada, de lo peor. Y una vez ya la norma habilita y ya hablamos de la posibilidad de tener plata, entonces automáticamente ya son respetados socios, posibles socios. Ahí sí nos interesa como sociedad, cuando todo el tiempo les hemos dado la espalda y cuando aún hoy hay muchas personas que dicen, no, es que yo estoy de acuerdo con la planta y con el que siembra cannabis, pero si es medicinal, el que siembra de la otra mata, que es para fumarla, de esa no, yo, pero es que es la misma planta, o sea, ¿cuál es la diferencia? Nosotros no podemos decir que me gusta una planta y la otra no. ¿Por qué? Pues, y eso hoy sigue, hoy seguimos hablando de estos, digamos que esta doble y falsa moral como sociedad y también obviamente pues eso se ve en los entornos políticos, pero es muy grave que este tipo de restricciones se sigan teniendo porque estamos siguiendo y perpetuando el discurso del estigma de la prohibición y de la condena y persecución de quienes cultivan y han cultivado cannabis. Clarísimo, clarísimo. Estamos en diálogo en Cannabitácora con Luisa María Patiño, abogada y fundadora de Legislarte, firma especializada en el soporte legal para la industria del cannabis desde Colombia, en esta conexión que estamos haciendo por Radio Universidad. ¿Cómo fue ese 2021 en la primera exportación? ¿En ese momento era extracción solamente o ya estaban en capacidad de poder exportar flor? Porque entiendo que los parámetros de producción y de exportación son distintos para ambos. Ujú. Bueno, pues comercialmente son distintos y eso nos costó y nos ha costado mucho entender. Y digo costado es salir de eso, ¿cierto? Como recuperarnos de esto, porque recordemos que en el 2018, 2019, o sea, el 2019 fue el boom, todo el mundo quería invertir en Colombia, empiezan las multinacionales, empiezan las grandes inversiones, pero únicamente para extracción. Cuando llega 2020, 2021 y nos damos cuenta que la industria se iba a ahogar porque no había mercado, el mercado de extracción ni siquiera estaba siendo óptimo para algunas empresas o para esas multinacionales. En ese momento teníamos un gobierno que no estaba tan de acuerdo con la industria. Realmente, pues ahí en ese proceso hubo una transición entre el gobierno con quien se hace todo este proceso de regulación, de reglamentación. Ya para el 2021 había un nuevo gobierno que si bien no apoyaba mucho la industria, se logró a través de, digamos que, de muchas mesas técnicas y de una unión de la industria, demostrarle la necesidad de la apertura y del cambio, digamos que de la modificación del 613. Allí sale el decreto 811 en donde se habilita la exportación de la flor. Claro, solo algunas empresas, muy pocas, tenían certificaciones internacionales, aunque tuvieran únicamente flor o tuviesen un mercado de flor, pero estuviesen preparadas para la exportación de la flor. ¿Cuáles son los principales problemas que hemos tenido con esta transición? Y es que, como tú mencionas, los parámetros comerciales entre una flor que va para extracción y una flor que va para ser usada como producto terminado es muy diferente. En el proceso de extracción, este manejo de la post cosecha no es tan importante. La post cosecha no nos importa tanto o no debemos invertir tanto cuidado, porque es una flor que igual va a ser manipulada, extraída y desechada posteriormente. Nos interesa son los tricomas. Como te digo, con esta empresa que logramos hacer la primera exportación, logramos a través de una posibilidad normativa. Era una flor que obviamente iba para extracción, era psicoactiva, iba con cupo, con códigos de aprovechamiento, con códigos de formalización, pero la norma permitía tú devolver, cancelar todos estos códigos y hacer una modificación de ese cupo, sacar la modalidad de exportación y de la licencia de cultivo y devolver esa flor. Ese fue el proceso que se hizo, así pudimos hacer la primera exportación sin tener que empezar desde cero, pero por supuesto, la mayoría de las empresas, pues la flor cuando la iban a exportar no era una flor apetecida para importación, porque los mercados que en ese momento principalmente y aún hoy siguen siendo Australia y Alemania, pues usan la flor para consumo o prescripción directa a sus pacientes. Hoy
aún continuamos, ya creo que ya en estos años pues se ha fortalecido mucho el cambio y la necesidad que implicó nuevas inversiones. Y te podrías imaginar que después de todo lo que las empresas ya habían invertido, después de los problemas que aún hoy persisten de bancarización, que no tenemos cómo traer las inversiones, no tenemos cómo hacer ni siquiera solicitudes de préstamos, absolutamente nada, o sea, toda la banca y todo ese proceso está totalmente cerrado, excepto por un banco que no le abre a todas las empresas. Eso cabe mencionarlo, solo digamos que tiene un nivel muy riguroso y muy estricto para abrir, hacer apertura de cuentas, pues no había inversión, ya no había plata para iniciar un proceso de certificaciones GACP que exige el mercado. Cambio de los procesos de los planes de cultivo que implica el fortalecimiento y el cambio de un proceso de post cosecha que no manejábamos. Todos estos cambios pues han sido muy complejos adoptarlos, principalmente por lo que te digo, muchas empresas ya estaban muy cansadas y la mayoría de los inversionistas, si no el 100% de los inversionistas se fueron. Pero Dijeron, no, por acá no es. Luisa, te pregunto, ¿pero no fue el Estado el que puso a disposición, por ejemplo, el Estado Nacional en Colombia para que se elaboren esas cuentas y apoyar de esa manera la producción? No, no, para nada. Hay un banco, nosotros tenemos un banco que es el Banco Agrario. El Banco Agrario sí hace apertura de cuentas, lo que pasa es que el Banco Agrario no tiene la posibilidad de hacer negociación de monedas o de divisas. Es decir, tú no puedes hacer una canalización de divisas o una negociación a través del Banco Agrario, que es el Banco del Estado. Entonces, es un banco que, claro, pues agradecemos que existe para los pagos nacionales, pero no sirve para traer una inversión o para recibir un proceso de exportación, traer las divisas, porque necesitamos un banco habilitado para. Todos los bancos que estén de alguna forma afiliados con el Banco de América, pues, o el Citibank, tienen una restricción de todo lo que a nivel federal en Estados Unidos esté prohibido, pues estos bancos tienen que cumplir con ello. Y por eso es que pues la mayoría de bancos como Vivienda, Bancolombia, que son los bancos tradicionales en Colombia, no abren cuentas. En algunos momentos abrieron cuentas y, por ejemplo, empezaron las empresas a tener que cambiar los nombres de la empresa. Si tu empresa en algún momento en el nombre comercial o en la razón social decía cannabis, pues tú sabías que no te la iban a abrir la cuenta. Entonces empezaron a buscar estrategias, pero aún así te abrían la cuenta, pero a los meses te la congelaban y recupera ese dinero. Entonces, en este momento el único banco es BBVA, que es un banco que no depende de Estados Unidos, es un banco europeo. Con ellos sí se pueden hacer negociación de divisas, pero como te digo, no le abren a todas las empresas, o sea, tienen unos controles y unas restricciones y unas obligaciones muy estrictas, entre ellas, si te la abren, por ejemplo, tienen que pasar como mínimo 6 meses para que tú puedas hacer algún movimiento internacional. No puedes recibir anticipos, por ejemplo, y en muchos casos he escuchado que han habido problemas en donde hay unos retenciones provisionales de esos dineros porque el banco pues menciona que está en estudio por Ságrila y ahí pues la respuesta un poco ha sido, bueno, agradezcan, digamos que nosotros les estamos haciendo un favor a la industria. Y eso pues es lo que genera que solo haya un banco y el Banco Claro. Nacional o el Banco Agrario, aunque tenga las mejores intenciones, pues no puede hacer mucho. Ahí Claro. estamos buscando opciones con algo muy bonito, una figura que es la super solidaria digamos que el sector solidario en Colombia, que son las cooperativas. Eso digamos que está empezando a ser una posible solución, pero pues apenas estamos empezando a entrar a buscar si desde ahí, si puede ser una solución para la industria, pero continuamos con el mismo problema. Es interesante para pensarlo porque muchas veces tiene que ver con el diseño normativo. Nosotros en Argentina, vos sabés, tenemos una ley de cáñamo que tampoco tiene mucho tiempo, pero que tampoco tenía estipulado esta parte que tenía que ver con los bancos o por cierto transporte. Y fueron todas cuestiones que se van resolviendo después, no sin problemas, no sin fricción. En este caso, ¿en qué momento está hoy Colombia de ese ligarse con la complejidad de la normativa y tratar de ver cómo mejorarla? Pues eso requiere muchos cambios estructurales.
especialmente no solo de quien hace las normas, sino de quien las desarrolla a través de la reglamentación y quienes la aplican, ¿cierto? Yo entiendo que no es fácil porque nosotros como país dependemos mucho de Estados Unidos y de las políticas internacionales que han sido impuestas y que han sido aceptadas por parte de Colombia con relación a Estados Unidos, en especial lo que implica la guerra contra las drogas y la planta de cannabis. Entonces hay muchísimas, a raíz de ese miedo, creo, y pues como es uno de los principales, y adicionalmente también a raíz de muchos mmm, de la esfera personal de algunas personas que están dentro de las entidades que ejercen control y seguimiento, pues que todo se hace más complejo. Yo menciono mucho que acá tenemos la tramitomanía y es que acá todo requiere un proceso y un proceso que está en diferentes entidades. Tú algo de semillas tienes que ir al ICA para un proceso de exportación, tú tienes que acudir ante el ICA, ante el Ministerio de Justicia, el Fondo Nacional de Estupefacientes, Policía Antinarcóticos, hasta el proceso de todo lo que digamos que ya implica el proceso de la exportación. Entonces son muchísimas entidades y cada entidad tiene muchas reglas, muchos requerimientos. Entonces, no ha sido un proceso tan fácil de sintetizar y adicionalmente aún hoy tenemos muchas leyes que están sin reglamentar. Nosotros también tenemos una ley nueva, que es una ley de cáñamo, que diferencia, digamos que los usos intentó simplificar las licencias de quienes sembrar cáñamo, porque hoy si tú quieres sembrar cáñamo tienes que pedir, o plantas de cannabis para cáñamo, tú hoy tienes que pedir la licencia como si fueras a sembrar flor o a exportar flor, cuando tú solo quieres, digamos, el componente vegetal. Entonces se crea una ley que busca que en lugar de licencias y un montón de cosas que hoy tenemos, simplemente fuera una autorización muy sencilla. Esa ley, este es el momento en el que sigue sin ser reglamentado, o sea, quedó como ley, pero sin reglamentación no hay cómo activarla o cómo ejercerla, cómo apropiarnos de ella, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, así tenemos muchos procesos. Tenemos la ley, está nombrado, pero no está reglamentado. Y a veces pensamos, ¿será que la reglamentación va a ser antes peor? ¿Cierto? A veces la reglamentación entra y lastimosamente en Colombia la reglamentación está vista desde los ojos prohibicionistas. Entonces reglamentamos no para permitir, sino para prohibir a punta de tramitomanías. Y por eso es que pues hoy el proceso sigue igual. Si bien desde la práctica y desde muchos funcionarios públicos que resalto y que les agradezco porque el trabajo que han hecho ha sido impecable, apoyando a la industria, haciendo los trámites incluso con muy poco personal, las entidades tienen y son 2, 3 personas haciendo de todo para sacar adelante esta industria, apoyarnos, pues hoy es eso lo que tenemos, agilidad de personas que están comprometidas en entidades públicas apoyando a la industria. Claro. Pero en cuanto a trámites estamos igual y pues a la espera de que se reglamenten muchas cosas que en teoría están, pero en la práctica no. Uh-huh. Me quedo con lo de la tramitomanía y pienso en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis de Uruguay, que de alguna manera trató justamente de reunir todas las instancias burocráticas. ¿Tenés conocimiento de esa experiencia? ¿Te gusta analizar otros institutos o otras instancias de burocracia que centralicen y que den respuestas más ágiles que hay en el mundo? Sí, claro, y además vistas o pensadas desde un contexto también de lo que hablábamos ahora, pues cómo sería en Colombia, ¿cierto? Porque sabemos que hay muchas entidades y hay muchas figuras que pueden servir o funcionar en otros países, pero la pregunta es cuál puede ser la consecuencia de tener centralizado en una única, digamos que en un único organismo que te adelanto que es algo que se ha considerado para el uso adulto dentro de la ley o el proyecto de ley que pasó a último debate en Colombia. Se contemplaba tener un único organismo que fuera quien tratara todo lo relacionado con cannabis y así digamos que esa descentralización que tenemos hoy, reducirla. Sin embargo, pues una de las preguntas es, okay, ¿cómo vamos a hacer
para evitar la corrupción que pueda presentarse en un organismo con tanto poder, en un organismo que reúna todo el poder relacionado con cannabis. ¿Cuáles son las medidas de mitigación, si las estamos contemplando, si las fuéramos a contemplar, para evitar que eso genere mayor corrupción o genere un organismo que pueda ser corrompible fácilmente? Esa es una pregunta pues que siento que nos debemos también plantear cuando pensamos en centralizar el poder, porque sabemos lo que históricamente puede pasar cuando se centraliza tanto poder. Sin embargo, sí es una figura que puede funcionar, pero no quiere decir que si lo tenemos descentralizado no pueda funcionar. Creo que la necesidad de capacitar a las personas que están en estas entidades, y no solo a las personas, sino como el cambio de paradigma, quienes están aplicando la norma. Cuando yo me siento como funcionario a aplicar la norma, ¿cuál es la esencia o cuáles son los ojos con los cuales yo le voy a dar aplicación a esa norma, que generalmente o al inicio era ojos de vamos a prohibir, pues vamos a castigar un poco, a ejercer control y seguimiento, que es lo que llamamos, cuando lo que les pedimos es listo, dejemos cómo están las cosas, pero en lugar de ejercer un seguimiento, ejerzamos un apoyo. ¿Por qué no cambiamos entonces la forma en la cual estamos mirando a la industria? ¿Cuál es el deber ser de las entidades? Que también haya un apoyo y cuál es la entidad que está apoyando a la industria, porque tenemos muchas entidades que están ejerciendo el control y el seguimiento y necesitamos entonces alguna que apoye. Y si esa de apoyo está centralizada, maravilloso, ¿sí? Que sea un único organismo. Pero sí creo que eso es de tener cuidado también al momento de revisarlo, por lo que te menciono. Claro, claro. En Canabitácora hablamos con Luisa María Patiño, abogada y fundadora de Legislarte, que es una firma especializada en el soporte legal para la industria del cannabis en Colombia y desde Colombia. Mi pregunta más general para describir un poco la realidad de lo que es la producción, de lo que es la industria de cannabis en Colombia, ¿qué cantidad de licencias en la actualidad hay? ¿Qué números pueden describir un poco la realidad de esa industria hoy en Colombia? Pues en este momento no sé cuántas licencias sigan activas porque, a ver, en Colombia sé que llegamos a tener más de 9.000 licencias. Ten en cuenta que en este momento, hoy existen 6 tipos de licencias. Principalmente tenemos 4 licencias, que es la de semilla, de cultivo psico, cultivo no psico y fabricación de derivados. Digamos que las otras 2 son más de investigación. Entonces Ujú. tenemos 4 licencias por empresa, porque antes pues era más viable tener las 4 licencias. Entonces tenemos muchísimas licencias, muchas empresas licenciadas, pero en este año creo que vamos a saber a final de año efectivamente cuántas son las que queden, porque están iniciando muchísimos procesos sancionatorios de cancelación de licencias, algo que no se había hecho antes. Entonces están empezando de cierta forma a disminuir, no sé si el término depurar sea correcto o no, pero todas las empresas que no estén al día en pagos, que no estén sembrando, que no hayan aprovechado cupos, que lastimosamente muchas de ellas son empresas que sí están funcionando, que sí tienen intención de continuar, pero no tienen recursos. Empresas que hoy tienen procesos sancionatorios de cancelación de licencias. Entonces, hoy hablamos de aproximadamente unas 100, 200 empresas que estén activas, de las cuales estén operando o estén exportando o estén comercializando. Me atrevo a decir que no suman más de 100 empresas, exagerando incluso un poco. Ujú. En o sea, en este momento pasamos de 9.000 a, si mucho, 100 empresas en toda Colombia que puedan estar todavía operativamente estables, y ninguna de esas 9.000 incluso de esas 100, cero, ninguna ha recuperado inversión o ninguna está en este momento con utilidades, cero. Siempre en materia de exportación, nada entra al mercado interno. Bueno, en el mercado interno es muy, muy, muy corto, realmente no hay mercado interno. ¿Cuál es el único mercado interno que tenemos nosotros acá? No por la norma, hablemos de la realidad, pues porque en la norma te puedo hablar de muchas cosas, la norma dice, ok, tú puedes vender en Colombia Mm. cannabis psicoactivo y no psicoactivo,
derivado. O sea, la flor en Colombia para uso nacional está prohibida como producto terminado. Tú la puedes comercializar a otras empresas que también tengan licencia, porque el cannabis en Colombia, sin importar el porcentaje de THC de cannabis, está fiscalizado. Incluso si fuera una flor de CBG, por ejemplo, está fiscalizada solo por ser cannabis, que quiere decir que solo se puede comercializar entre licenciatarios como materia prima. Materia prima para, si es a un nivel nacional, para extracción de ese extracto, que es lo que podemos vender como materia prima también, tú se lo puedes enviar a una empresa, por ejemplo, un laboratorio de BPE para cosméticos, siempre y cuando esa materia prima esté por debajo del 0,2% de THC para producción de, en este caso, cosméticos. Y la otra opción es entregarle a empresas o a laboratorios con BPE para producción de fórmulas magistrales. En este momento en Colombia tengo entendido que solo hay un laboratorio de BPE habilitado para trabajar con cannabis psicoactivo. De resto, todos los que hay son no psicoactivos para fórmulas magistrales, pero el acceso a la fórmula magistral del paciente es un dolor de cabeza. Es muy complejo. Primero digamos que el sistema de seguridad social en Colombia no reconoce, aunque sabemos y hay una norma que reconoce el pago de estos tratamientos, hasta creo que son 6 patologías. En la práctica no es una tarea fácil porque es una sustancia de control, es un medicamento de control especial, es una sustancia fiscalizada desde que tenga más del 0,2% de THC. Entonces, lo mismo las tramitomanías y lo complejo que es, tú no las puedes transportar en courier, entonces tú no se la puedes mandar a un paciente por Servientrega, por alguna de estas servicio postal, y pues si estás trabajando con un paciente en Colombia, un producto de estos puede estar alrededor de 200.000 pesos. El salario mínimo está en 1.600.000, que no es que todo, lastimosamente muchas personas, ni siquiera el salario mínimo en Colombia, digamos que no tenemos, vivimos en uno de los países con mayor injusticia también en estos procesos de salarios dignos versus el costo de vida que tenemos acá, pues pídele a una persona de 1.600.000 que pueda estar ganando con los arriendos y con todo, que saque 220.000 pesos mensuales para obtener su tratamiento. Además, desplazándose a alguna de las ciudades principales, porque el proceso de transporte no es fácil. Entonces hay poca acceso en las facilidades, pues es muy difícil, es poco acceso, digamos que no es ni asequible ni accesible, porque no es costoso y pues es difícil de conseguir. Eso básicamente son los productos que tenemos hoy. Entonces, cosméticos que no pueden tener más del 0,2% de THC. Si tú trabajas con un porcentaje de esto, pues tú lo que necesitas realmente diluyéndolo va a ser muy poca cantidad, porque tú lo diluyes en MCT oil para tener ese 0,2%. O otras empresas lo que están optando para evitar problemas con el INVIMA es que importan el CBD aislado desde Estados Unidos, porque sale mucho más económico. Porque en Colombia trabajamos con flor, o sea, el CBD aislado lo sacamos de la flor, una flor que tiene un proceso muy costoso. En cuanto a Estados Unidos y otros países desde donde podemos importar, pues se trabaja con cáñamo, se trabaja con el componente vegetal y va a ser mucho más económico. Entonces ese proceso también, si tú estás trabajando con cosméticos, pero los importas la materia prima, quiere decir que los productores de ese derivado pues tampoco tienen fácilmente un acceso a un mercado nacional. Eso es el mercado que tenemos hoy. Proceso de alimentos con CBD, como te decía ahora, con el decreto Chonza en el 2021, se permitió, dice, sí, podrán manejarse alimentos, suplementos alimentos, bebidas y suplementos dietarios con derivados de cannabis, dice la norma, pero está sujeta a reglamentación de las entidades, que en este caso sería Ministerio de Salud, el INVIMA, que es quien da toda la parte de, digamos que técnica al Ministerio de Salud para que reglamente.
Claro. Hoy, 3 años después, seguimos sin reglamentación de cannabis, de cannabis en alimentos. Salió un borrador nefasto, o sea, un borrador que, como te digo, a veces es mejor que no haga nada, porque el borrador básicamente Sí. lo mismo, es una forma de reglamentar para prohibir. Entonces, ok, vamos a reglamentar el uso de CBD en alimentos, bebidas y suplementos dietarios. Entonces, no se puede tener CBD, o sea, detectable, ni siquiera CBD detectable en café, en bebidas para deportistas. El alimento que tenga podrá tener hasta máximo, creo que es como un 0,003% de CBD, de presencia de CBD, y tendrá que tener todos los sellos de restricción que tienen hoy en día los licores. No apto Ah, para bien. mujeres en embarazo, no apto para niños, consumir bajo su riesgo, mayores de edad. O sea, un montón de restricciones para un producto que no tiene ni siquiera el equivalente a lo que puede tener en THC. Claro, claro. Y no Entonces, está incluido en su código alimentario. no, el CBD Ah, no, bien. únicamente las semillas, que hoy, por ejemplo, se puede trabajar, pero nosotros en Colombia no producimos cáñamo. Claro. eh, pues por las condiciones, digamos que agronómicas, por las condiciones de luz, por la semilla, el acceso, la tropicalización, lo que nosotros, digamos que las semillas tropicalizadas no tenemos para cáñamo aún. Eh, lo que nosotros tenemos en la posibilidad es trabajar con flores. Entonces, la semilla tampoco la tenemos de fácil acceso, pues la semilla para fines industriales o el grano, mejor dicho, más que la semilla no tenemos grano ni harina, también nos toca importarlo Ujú. porque sí está permitido, digamos que el hemp oil o el hemp seeds sí está permitido como alimento, pero el cannabidiol, el THC o el CBN no están incluidos como ingredientes porque lo que se menciona es que sus propiedades en este momento están desarrolladas o están reconocidas con propiedades terapéuticas. Y por definición en Colombia, un alimento es todo aquello que no sea un medicamento, o una restricción para que un producto sea considerado alimento es que no sea considerado medicamento. Entonces están buscando, bueno, no es que no tenemos evidencia suficiente, lo que les pedimos es, o sea, generemos esa evidencia. Claro, Si claro. no me puedes decir que no hay evidencia, que no hay una total certeza de que sea un producto 100% seguro, que hoy nos quieren exigir es unas entidades sanitarias que tienen permitido y minado los supermercados de productos llenos de ingredientes cancerígenos, adictivos y letales, entre ellos el azúcar. Claro. Entonces, tú no me puedes venir a decir que hoy tú quieres ser la entidad que va a salvaguardar a un nivel imposible e ilógico la salubridad pública cuando en Colombia, pues, o sea, el alcohol está permitido y es una de las principales, puede llegar a ser una de los principales ingredientes, pues, en temas de salud y en temas de seguridad que puedan tener mayores estudios de las adversidades. Claro. Y por eso es que existen las reglamentaciones en cuanto a prohibiciones, a sellos de seguridad y toda la reglamentación que está dada, pensada en permitir para quienes deciden y quieren hacerlo, ejercer el derecho a consumir azúcar, a darle a sus hijos azúcar, que por ejemplo eso lo deberíamos prohibir, pero no está prohibido, o a elegir qué queremos hacer y qué queremos consumir con el conocimiento de lo que estamos haciendo y tomando. Pero nada de eso lo quieren aplicar con cannabis. Entonces no está reconocido, pero no es que esté prohibido. Ujú. Tienen que generarse, digamos que el porcentaje en el cual esté permitido como un ingrediente. Ujú. Y eso es lo que estamos esperando, solo que el argumento ha sido pues que no han encontrado la evidencia suficiente y que sin evidencia ellos no pueden hacer nada. Claro, claro. Luisa María Patiño, abogada y fundadora de Legislarte, firma especializada en el soporte legal para la industria del cannabis en Colombia. También integra el cuerpo docente de la Diplomatura de Extensión Universitaria Aspectos Estructurales para el Desarrollo del Cannabis en Argentina y la región, que brinda el programa de cannabis de la Universidad Nacional de San Luis, AUPAC y Proyecto Cáñamo desde hace un par de semanas. Imagino que ahí estás al tanto de los intercambios que ya se están dando de forma virtual, porque entiendo que la diplomatura es de cursado virtual.
virtual. Luisa, muchísimas gracias. La verdad nos quedaríamos muchísimo más charlando porque hay miles de preguntas. Probablemente a quienes están haciendo la diplomatura les vamos a pedir algún tipo de información más que les puedas bajar desde allá, desde Colombia, y mantenemos el contacto. Claro que sí, Agustín, sí, no, acá hay mucho, mucho, mucho para hablar y todo lo que está pasando y pues yo creo que es seguir proponiendo estos espacios que por cierto los felicito y admiro mucho que trabajen en estos espacios de conocimiento, de compartir, de experiencias, de aprendizajes y por mi lado pues espero que sea la primera de muchos otros espacios donde podamos seguir construyendo lo que sería desde lo colectivo, pues lo ideal. Y lo ideal no tiene que pensarse como un imposible, sino como algo que requiere unión y más esfuerzo para que sea una realidad. Clarísimo, y por eso nuestro programa se llama Canabitácora, un viaje de saber compartido. Disfrutamos de la palabra de Luisa María Patiño, abogada y fundadora de Legislarte. Bueno, casi una hora de diálogo increíble.